9 de la mañana con 6 minutitos, seguimos por supuesto en vivo y en directo como siempre. Ya lo habíamos anunciado, una conversación necesaria para saber qué medidas se está tomando en nuestro país y en nuestra región para prevenir la llegada del coronavirus. Ya se han descartado la mayor cantidad de los casos que están en investigación. Se está realizando también, o se va a realizar a partir de hoy, una campaña súper importante también en nuestro Carril Sur, en nuestro aeropuerto. Y queremos conversar precisamente sobre los síntomas, qué hacer, qué no hacer y cómo tenemos que, nosotros como ciudadanos, también prevenir esta enfermedad. Informarnos, eso es lo importante, y para eso estamos hoy día con el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, y también nos acompaña la jefa de Salud Pública, Cecilia Soto. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Hola. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros para tener esta conversación necesaria. Entendemos que el COVID-19, el coronavirus, ¿cierto?, ha generado bastante controversia a nivel mundial. Hoy día la Organización Mundial de la Salud también ha dado una serie de medidas, pero queremos saber cómo esto y cómo hacemos la bajada acá a la región, Seremi. Bueno, primero agradecer la invitación. Es importante a través de ustedes y a través de todos los medios de comunicación oficiales, y la Seremi de Salud está tratando de ir a informar a todo lugar, porque hay muchos mitos sobre el COVID-19 y nosotros queremos informar, hacer una campaña que todas las personas están con muchas dudas sobre el COVID-19 como una nueva enfermedad respiratoria. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso confirmado en Chile, ¿ya? Pero sí se han activado todos los protocolos. Por eso a veces se ven las noticias que hay protocolos, casos sospechosos, porque desde que la OMS levanta esta alerta y nosotros declaramos a nivel nacional alerta sanitaria, empezamos con las campañas o los protocolos de activación en caso de cualquier persona que viniera de los países de riesgo. Al inicio era China, claro. Ahora ya tenemos 6 países, el norte de Italia, Irán, Corea del Sur, Japón, Singapur. Y todas las personas que estuvieran en esos lugares los últimos 14 días y ingresan a nuestro país, se le hace una vigilancia epidemiológica. Entonces, dentro de esas personas a veces tienen síntomas de un resfrío o cualquier, tienen temperatura, tienen tos, tienen algún problema respiratorio. Esas personas pasan a ser casos sospechosos y ahí se le hace el test. Y hasta el momento todas las personas se le ha descartado la presencia de COVID-19. Cecilia, bueno, se habla de... ahí tiene el micrófono ahí. Se habla de que hay posibilidades de que llegue, o es esperable que llegue el virus a nuestro país. Se están haciendo todas estas campañas. ¿Cómo estamos acá en la región para enfrentar esta situación? Ya lo hemos visto en algunos casos que se han descartado. Claro. Bueno, en realidad la OMS ya dictaminó, ¿cierto?, a nivel mundial el riesgo es alto, ¿ya? Ahora, la región del Biobío se ha preparado de todo el sector salud, tanto en la red asistencial como desde el punto de vista de salud pública, con, primero que nada, la detección de un caso en forma precoz y aislamiento, para luego también hacer el seguimiento de los contactos, definición de los contactos y el seguimiento. La idea es que nosotros en este minuto estamos en la etapa de la preparación. No tenemos casos circulando, tampoco hemos tenido casos confirmados, como decía el Seremi, entonces estamos en un buen pie porque estamos adelantándonos de tal manera de preparar, ya sea en el punto de la red asistencial para el manejo de los casos, pero también para la detección en el caso nuestro, y además para que las personas se preparen en el sentido de evitar las enfermedades respiratorias con las medidas básicas que son el lavado de manos, ¿cierto?, evitar las visitas a enfermos, etc. ¿Y dónde se aplican estos protocolos? Para que nos hagamos una idea. Si nosotros nos resfriamos inmediatamente en el CESFAM, en el primer centro de salud al que acudamos, ¿nos van a hacer un control de coronavirus? ¿O esto tiene que ver con el control de lo que nos comentaba el Seremi, de los países de riesgo que vienen ingresando a nuestro país? Sí, yo creo que es importante que nosotros estamos vigilando las puertas de entrada. Como nosotros no tenemos en nuestro país coronavirus, ¿cierto?, entonces estamos en los puertos, aeropuertos y fronteras. Nosotros tenemos 9 terminales portuarios, un aeródromo con vuelos internacionales y además un paso fronterizo que está alrededor de 4 meses abierto en la comuna de Antuco. Entonces, en esos lugares estamos vigilando a la gente que entra. Y aquella persona que, bueno, te presentará sintomatología se deriva inmediatamente, se aísla y se deriva inmediatamente a un centro asistencial que ya está definido. Eso es una forma. Y la otra forma es que ingresa una persona que tiene menos de 14 días desde el lugar donde estuvo de riesgo, supongamos en China, y lleva 7 días, llegó hace 7 días, solamente se vino de China, por lo cual ingresa a nuestro país y no tiene sintomatología. Esa persona se queda en confinamiento, ¿cierto?, en su domicilio, y se hace un seguimiento hasta que cumpla 14 días desde la salida del lugar de riesgo. Esa es la cuarentena que le dice. Claro, justamente. Entonces, en esos días, si por ejemplo aparece una sintomatología, tiene fiebre, tos, nos avisa a nosotros estamos en contacto todos los días con las personas, se le hace visita en su domicilio
y esa persona se le deriva a un centro asistencial y se evalúa, y se toma la muestra y se descarta, como ha sucedido en este caso, y ya puede seguir con su cuarentena hasta que termine y ya después se da de alta. Seremi, bueno, para que sea todavía una pandemia, además de pasar por el resto de los países, tiene que generarse un caso que no haya tenido contacto con otros. Eso no se ha dado afortunadamente en ninguna parte del mundo. Todos los que hemos tenido vienen de alguna parte. En nuestra región hemos tenido un caso en Coronel de una familia que venía de China, un caso en Tomé que venían de Italia. ¿Son estos dos países los que se está poniendo más foco? Lo pregunto para quienes vienen ingresando a nuestro país, quienes vienen de otro lado o que van a salir también porque viene la temporada baja de vacaciones. O que tienen familiares que están quizás de Tal viaje cual. que nos están viendo hoy día. Bueno, son 6 países que están bajo vigilancia nuestra, son países de riesgo. China e Italia son los casos que hemos tenido en la región del Biobío. China e Italia. Esos son los casos que más hemos tenido vigilancia epidemiológica en personas que han entrado a nuestro país y han presentado algún síntoma después de que llegaron y en menos de 14 días que ya estaban acá, entonces se transformaron en casos sospechosos. Pero ya se descartaron, pero fueron norte de Italia las personas de Tomé y el niño Coronel y su familia, después eran 3 hermanos, más los papás. Los 3 hermanos se presentaron con síntomas, pero se descartaron coronavirus, de hecho dieron positivo para influenza B. Entonces, pero... ¿Qué es la influencia común que la que tenemos acá siempre? Claro. Ya vamos a hablar de eso porque se vienen también las campañas por el tema de la influenza, viene ya el otoño, empiezan a bajar las temperaturas, así que también nos vamos a preocupar. Pero antes le quería preguntar, Seremi, por el tema del examen. Mucho se habló durante la semana pasada, ¿cierto? El ministro de Salud, el ministro Mañalich, comentó que ya está disponible este examen para descartar el coronavirus o que en el fondo se diagnostique, ¿no? 20.000 pesos era el costo de este examen. ¿Usted nos puede detallar un poco más al respecto? Si alguien hoy día nos está viendo y quizá quiere prevenir mucho más y quiere hacerse este examen, ¿lo puede hacer? A ver, nosotros todos los exámenes de COVID-19, una persona en un caso de riesgo y que se transforma en un caso sospechoso, se realiza de inmediato la toma de muestra, y la toma de muestra se realiza en el Hospital Regional de Concepción, ¿ya? Y se envía también en paralelo la muestra al ISP. ¿El ¿ya? examen es gratuito para las personas que estaban, por ejemplo, siendo estudiadas? Completamente gratuito, ¿ya? Lo que está hablando el ministro es lo que pasa, por ejemplo, si tenemos COVID-19 presencia en nuestro país y obviamente las personas por descartar, porque vamos a tener, viene la época del invierno, ¿ya? Vienen todos los otros virus respiratorios, viene la influenza, viene la influenza B, el adenovirus. Entonces, cualquier persona a lo mejor que va a tener sintomatología, que no estuvo en los lugares de riesgo, cualquier persona que a lo mejor va a poder, hoy día la subsecretaria ha ido detallando que los costos son mucho menores. O sea, dentro de la batería de exámenes se va a sumar el COVID-19 con un costo para quien lo quiera hacer de forma particular o de forma externa. Es que en general vamos a tener un aumento de la cantidad de virus respiratorios. Muchas personas a lo mejor van a querer también realizarse, entonces la idea es que si una persona quiere y quiere tener acceso a descartar COVID-19 por toda la alerta que se está generando, lo va a tener, pero nosotros todos los casos de riesgo los estamos manejando en el Hospital Regional de Concepción y en el ISP de Santiago, pero son completamente gratuitos. Y el tratamiento va a ser gratuito en el caso de, sabemos lo complicado que es el coronavirus, en el caso de que se presente un caso en nuestro país, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, cuando se presente un caso en nuestro país se van a generar, ya pasaba la fase 2, ahora estamos en la etapa de fase 1, que no tenemos casos, entonces todo es protocolo, prevención, que no llegue el coronavirus, y cuando llegue, porque esto es los protocolos activados, porque todos dicen va a llegar a nuestro país, pero si llega tiene que llegar de una manera, no puede llegar masivamente, o sea, tiene que llegar completamente controlada. Una persona que viaje y presenta los síntomas, que puede pasar, la idea es que se pueda hacer el aislamiento, se pueda hacer todas las medidas de prevención para que en esta fase 2 no tengamos nosotros un brote significativo en nuestro país. En ese caso los costos, claro, del tratamiento. Eso lo está haciendo todo el MinSal, por eso es bueno aclarar, nosotros estamos haciendo todo eso de forma gratuita en la región del Biobío, todos los costos asociados, de hecho el laboratorio del Hospital Regional, agradecer a todo el equipo del laboratorio del Hospital Regional, están trabajando 24/7, tenemos un caso sospechoso, hemos tenido los resultados de la muestra a las 3, 4 de la mañana, y eso todo es por la alerta sanitaria. Por la alerta sanitaria nosotros tenemos que pedir más recursos a Santiago y lo estamos haciendo de esa manera. Por eso es importante, eso es, claro, la polémica que se generó por el costo que el ministro dijo, estamos hablando de otras fases que lo más probable es que en el invierno van a haber muchos virus circulantes y muchas personas van a querer descartar el COVID-19, que es el virus famoso, se podría decir en este caso, pero aquí la red está funcionando de forma gratuita, todos los casos, todos los muestras, los exámenes que se han hecho en Biobío han sido totalmente gratuitos. Entonces, por eso el ministro igual se está adelantando a otras etapas, o el ministerio se está adelantando a otras etapas que pudiera venir
pero obviamente la subsecretaria salió a detallar que el costo es mucho más bajo, entonces es importante que esta información igual es en desarrollo y esas son decisiones que toman MinSal. Y a propósito de eso, para hacer un poquito también para entregar la información correcta, ¿qué significa un caso en seguimiento y un caso sospechoso? Sí, es una buena pregunta. Un caso sospechoso es una persona que viene de un lugar de riesgo, país que donde tenemos circulando COVID-19, que le decimos nosotros, y está con sintomatología. Tiene fiebre, tos, por ejemplo, y dificultad respiratoria. Eso es un caso sospechoso. Y ese caso significa que tenemos que descartarlo. Por eso se aísla, se deriva al centro asistencial y se toma el examen y se descarta. Ahora, estos casos de seguimiento son aquellas personas que son asintomáticas, es decir, que no tienen ninguna sintomatología, pero vienen de un lugar de riesgo. Y nosotros los calificamos de alto y bajo riesgo, ¿ya? Entonces, el viajero de alto riesgo es aquella persona que viene, supongamos, de China y ha estado en contacto con una persona enferma o lamentablemente fallecida, ¿ya? Esas son personas de alto riesgo. Y de bajo riesgo es aquel viajero que estuvo, ¿cierto?, en un lugar de riesgo, por ejemplo China o Italia, pero que no tiene ningún síntoma y no estuvo en contacto con ninguna persona fallecida o enferma. Entonces, en esas calificaciones nosotros hacemos un seguimiento y claramente es diferente la forma en que tenemos que abordar cada uno de los casos. Y ya después hablamos del caso confirmado, aquella persona que tiene sintomatología de un lugar de riesgo y además tiene, ¿cierto?, la confirmación por el ISP, que es el laboratorio de referencia. Perfecto. Nosotros conversábamos acerca de los controles al ingreso al país, ¿cierto?, en los distintos aeropuertos, ahora que acá en Concepción también es aeropuerto internacional. ¿En qué consiste este control? Nosotros comentábamos en la mañana en las noticias una declaración jurada. ¿Ustedes nos podrían detallar un poco más? Sí, bueno, por supuesto. Nosotros hoy día, 2 de marzo, ya partimos con, no sé si las personas que han viajado a lo mejor conocen la declaración que tienen que hacer con el SAC. Son 2 hojas que tienen que decir si ingresaron alguna materia de origen animal o ingresaron productos que no estén, tienen que informar, tienen que declarar esos productos, si no se ponen multas por parte del SAC. Y de hecho que es bien riguroso, es uno de los más rigurosos que a mí me ha tocado. Nosotros vamos a hacer lo mismo como MinSal y aquí en la región del Biobío, la Seremia de Salud le toca estar en el aeropuerto. Bueno, ya nosotros estamos recibiendo todos los vuelos internacionales de forma presencial, ¿ya? De hecho tenemos todos los dispositivos desplegados, hay la DGAC, se ha portado súper bien. Que son los que vienen de Perú. Se ha portado súper bien, sí. Pero vienen de Perú, pero muchas veces... Perú es escala. Es escala. Cualquier persona que viaje al extranjero puede hacer escala en Lima, puede venir de Italia, puede venir de China, hace escala en Lima, y si es de Concepción se puede venir directo en este vuelo. Claro, entonces, y el tema, disculpe, de la declaración jurada es bien importante detallar que si bien es una hoja que uno llena de puño y letra, ¿cierto?, con un lapicito que te pasan ahí, toda la documentación, es una declaración jurada. Independiente de que no haya un carabinero, un personal de la PDI que estén ahí o de la aduana, ¿cierto? Y ahí cuestionándote uno a uno. Sí. De igual forma es una declaración jurada, uno no puede mentir en este documento. Claro, eso es lo que nosotros buscamos, que las personas que vengan de algún país de riesgo, lo que pasa es que alguna persona, si nosotros lo hacemos de buena fe, que las personas nos digan que vienen, alguna persona ven que claro, no quieren estar en cuarentena, no quieren estar en vigilancia, podemos tener algún problema de eso, entonces la idea es que acá la salud no es solamente las personas que viajan, también exponen al resto de la población, entonces por eso esta declaración jurada. También nosotros estamos ya implementando lo mismo que se está haciendo en Santiago, medir temperatura, porque también esas personas que tengan temperatura las podemos apartar y hacerle un chequeo de dónde vienen, en su pasaporte. Lo malo es que las personas que vienen de Lima vienen con carnet de identidad, muchas veces son chilenos. Aquí en Sudamérica circula así, entonces si ocuparon el pasaporte en otro lugar y las personas que... Igual, ¿qué nos preocupa en la región del Biobío? Que una persona que quiera llegar de estos países porque ha tenido dificultades en el país, vimos el caso de Vanessa, que fue una niña que tuvo hartos problemas para llegar a nuestro país. Por lo tanto, muchas personas vienen, les complica y lo más probable es que puedan llegar a Lima y llegar a Concepción pensando que a lo mejor que los controles acá van a ser más bajos y no, acá se va a implementar lo mismo que Santiago. De hecho, nosotros estamos de punto fijo, vamos a recibir las declaraciones juradas, vamos a implementar también el control de temperatura a todas las personas. Entonces, igual queremos prevenir que, no podemos evitar que llegue el COVID-19 a Chile a lo mejor, pero sí que lo que podemos evitar es cuando llegue una persona con COVID-19,
de inmediato activar el protocolo y que no tengamos un brote significativo. Que llegue de manera controlada. Tenemos que cuidarnos entre todos, eso es lo más importante, respetarnos entre todos. Y a propósito de eso de cuidado, el presidente salió hablando este fin de semana, entregando algunas recomendaciones de cómo cuidarnos, de cómo protegernos. ¿Podríamos poder compartir también esas medidas de prevención? Sí, yo creo que una de las cosas que es buena en este caso, siempre hay que ver una oportunidad, es que nosotros conocemos cómo podemos prevenir, ¿ya? Y esta es una enfermedad respiratoria, así como lo es la influenza y tantas otras más. Así que aquí tiene que partir, porque una de las cosas es todo el despliegue que se hace desde el punto de vista del sector salud, ¿cierto? Pero también hay una responsabilidad individual y esa es la que nosotros tenemos que ser súper cautivar, ¿cierto?, a las personas de tal manera de que lo hagan sin que nadie lo esté mirando, ¿ya? Es decir, el lavado de manos frecuente, el hecho, por ejemplo, de si hay una persona enferma, no ir a visitar a esa persona que está enferma. Si yo estornudo o toso, cubrirme con el antebrazo, por eso yo ¿cierto?, toso con la mano y después le doy la mano a otra persona. Entonces, de esa manera inmediatamente empiezo a transmitir la enfermedad. Entonces, son medidas simples que a lo mejor uno dice, pero me voy a lavar las manos, pero si no hacemos eso, en realidad podemos tener otro tipo de patología, ¿cierto? Y pensar de que hay población que es más vulnerable, son personas hay personas crónicas, ¿cierto? Hipertensas, diabéticas, adultos mayores, niños. Ya sabemos de los casos que han habido, ¿cierto? Y de lo que se ha estudiado internacionalmente, que esta es una patología que es altamente frecuente, ¿cierto? Pero a quien más afecta son las personas adultos mayores y a las personas que tienen patologías los grupos de riesgo que nosotros siempre consideramos para las otras enfermedades. Justamente. Porque a eso quiere llegar, o sea, este es uno de los virus que hoy día está presente, pero nosotros todos los años estamos haciendo las campañas, tenemos que vacunarnos contra la influenza, ¿verdad? Sí. Y son los mismos cuidados, los mismos resguardos. Exactamente. Quería preguntar, Cecilia, porque acá en Chile no lo tenemos como costumbre, pero nosotros vemos en otros países donde generalmente cuando hay alguien enfermo, incluso un resfrío normal, un resfrío común y silvestre, diría mi madre, ¿cierto? Se ponen mascarilla. Sí, y uno piensa, oye, pero mira qué exagerado, andan asustando a la gente. Ya están subiendo precio la mascarilla. Cuando es todo lo contrario, el uso de la mascarilla tiene que ver con un respeto también del espacio que nosotros compartimos en la micro, cuando nos venimos. Hablamos del superlunes, la gente va a entrar a clase, las micros van a estar un poquito más apretadas. Si yo estoy enferma, no tengo por qué contagiar al resto. Sí, no tengo por qué enfermarte a ti, que tú estás sana y estás yendo a trabajar y resulta que te topaste conmigo en la micro y yo llegué y tosí al lado tuyo. Justamente. O sea, yo creo que eso tiene que ver como, tenemos que aprovechar esta instancia para a lo mejor un cambio de cultura, ¿cierto? De tal manera de ser súper responsable en el sentido de que si yo estoy enferma, yo sé, no es necesario, si uno usa una mascarilla no significa que alguien esté con una enfermedad terrible, ¿cierto? Claro. Basta con una enfermedad respiratoria porque yo estoy cuidando, como bien dices tú, al resto. O el hecho de hacer un lavado de manos correcto, que también es importante. Yo el otro día le dije a mi hijo, ellos empezaron a lavarse las manos y hicimos como una clase de lavado de manos. ¿Alcohol gel funciona? Sí, el alcohol gel funciona. ¿No recordar mucho? Que no son más de 5 aplicaciones. O si hay, por ejemplo, materia orgánica, por ejemplo, yo tosí, ¿cierto? O me mojé con algo, inmediatamente yo tengo que lavarme las manos porque... ¿Toser en el brazo? En el antebrazo, ¿por qué? Porque es más difícil que yo toque con esta parte a otra persona, ¿cierto? Entonces, esas son medidas básicas. Como bien decías tú, en el año usualmente tenemos un brote estacional, un aumento de la circulación viral de diferentes virus, la influenza, BRS, el virus sincicial, adenovirus, etcétera. Eso es lo que nosotros esperamos y por esa misma razón es que se implementa la campaña de invierno, ¿cierto?, donde se destinan diferentes recursos. Y dado a esas circulaciones que se toma esta medida de salud pública que es la vacunación. Claro. La vacunación es tremendamente importante que se aplique antes de la circulación viral. Recordemos que cuando se aplica la vacuna de influenza tienen que pasar alrededor de 2 semanas para crear los anticuerpos, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que la gente se vacuna posterior, cuando ya escucha que alguien está muy grave y ahí se acerca, pero ya el efecto no es el mismo. Lo vivimos el año pasado, Seremi, tuvimos varias complicaciones. Hoy día el llamado es a vacunarse desde ahora ya. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo podemos ir al consultorio? Porque esto también está para las empresas que lo compran de forma particular, las personas también de forma particular. ¿Cuándo empieza a estar disponible esta vacuna? Bueno, con toda la alerta del COVID-19 hay bastante interés en vacunarse este año, no como el año pasado, que el año pasado tuvimos casos fallecidos, personas fallecidas, y cuando empezaron a aparecer los casos fallecidos en junio, las personas fueron a vacunarse y tuvimos problemas, la coordinación, la gente fueron a los mismos centros de salud y obviamente la distribución, aunque alcanzamos un buen porcentaje de vacunación, casi el 90%, que es un buen número porque aquí lo que tenemos que hacer es alcanzar el porcentaje de vacunación en los grupos de riesgo, el 85% de estos grupos, antes de abril, antes que empiece la circulación viral en mayo. ¿Ya? Entonces no nos sirve que las personas se vacunen
en mismo mayo o en junio, eso ya no nos sirve. Ya. Entonces, este año lo que estamos haciendo, adelantando la campaña de vacunación, y la vacunación parte el 16 de marzo, 16 de marzo. del Biobío, y en todo el país. Y una semana antes, todos los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que se va a hacer? Los grupos de riesgo este año aumentaron, ¿ya? ¿Cuáles son las personas que se tienen que vacunar sí o sí este año 2020? Son los niños de 6 meses a 10 años, eso sí o sí. ¿Aumentó la edad de los De niños? 5 a 10, ya todas las embarazadas. Ahora antes de la semana 13 en adelante, ahora todas las embarazadas, está comprobado que no tiene efecto nocivo a la salud. Estando embarazada hay que ir. Estando embarazada se puede vacunar, o sea, se debe vacunar, es un deber vacunarse porque protege al resto, las personas mayores de 65 años y las personas que tengan alguna enfermedad crónica. Ya, esas personas se vacunan. ¿Qué es lo que pasa si nosotros logramos en abril el 85% de cobertura a este grupo de riesgo? Se produce un efecto rebaño. El efecto rebaño significa que nos cuidamos todos. Cuidan a toda la población. Si todo el grupo de riesgo está vacunado, el 85% en abril, cuando empiece la circulación viral, la primera o segunda semana de mayo, todos los años va cambiando, pero siempre en la segunda semana de mayo empieza a circular los virus en la región del Biobío en nuestro país, y hay vacunación, la cantidad de personas con H1N1, H3N2 va a ser mucho más baja en nuestro país. Siempre es bueno recordar, Seremi, que todos los años hay que vacunarse, porque muchos dicen, que yo me vacuné el año pasado ya, y todos los años hay que vacunarse. Todos los años. Eso sí, todos los años. ¿Por qué? Porque obviamente los virus van cambiando, la efectividad, siempre tiene que estar en estado de latencia de la prevención, porque aquí se inocula algo, las vacunas son un símil, ¿cierto?, al virus que produce la respuesta inmunológica. Entonces cuando llega el virus real ya a atacar, ya el organismo está preparado para defenderse de ese virus. Entonces eso se produce en 2 semanas, por eso si las personas, la circulación viral empieza el 15 de mayo, por ejemplo. Ya. Y la persona se vacunó el 30 de abril, ya va a tener la defensa necesaria para la circulación viral. Y por eso este 85% de la población debe vacunarse antes de abril. Lo ideal es que sea en marzo que empiece la campaña o en abril. Después, porque el año pasado, claro, habían responsabilidades. Las personas tienen la responsabilidad. Sí, nosotros a lo mejor fallamos, a lo mejor deberíamos haber hecho más campañas. Este año ya la campaña está hecha con todo lo que está pasando con el COVID. Claro. Entonces las personas ya saben que hay que vacunarse. Pero o sea, ya tiene el autocuidado de ellos, son muy importantes. Seremi, yo tengo un caso, y aquí le vamos a poner nombre. Señora Adriana, yo sé que usted me está mirando. Señora Adriana. Está ahí en el grupo de riesgo porque es adulto mayor. El año pasado la peleé hasta que ya pasó la etapa de vacunación, no hubo caso. No se llama yo. No quiso, porque me voy a enfermar, porque me va a hacer mal, la vacuna me va a enfermar, me va a dejar peor, la vacuna me bota a la cama. Así que ¿para qué me voy a vacunar si no me vacuno no me enfermo? ¿Qué hay que decirle a ese grupo de personas, que yo sé que la estoy personificando en una, pero son muchas? ¿Cuál es el mensaje para esas personas? Seremi, me gustaría que fuera bien claro. A ver, las personas mayores no se vacunan. Nosotros tenemos, de todos los grupos que se vacunan, el único que no alcanzó el porcentaje que nosotros esperábamos eran las personas mayores de 65 años. Así que la señora Adriana, lo más probable es que, ¿qué es lo que haya pasado con ella? Como todos los años se vacunan, creen que ya es innecesario vacunarse. Es una de las cosas que sucede, por eso no se vacuna este grupo etario. Lo otro es que hay grupos que dicen que no, que las vacunas tienen algún efecto adverso. Claro, todos los medicamentos que las personas usan pueden tener algún efecto adverso, pero hay grupos que nosotros el año pasado dijimos, en todo caso no han tenido tanto efecto. Estos grupos antivacunas, que la vacuna tienen otras cosas que dañan la salud, eso no es así. Ya en general las vacunas son inocuas, no tienen problema a la salud. Puede tener aumento de temperatura o puede tener alguna irritación en el lugar que la persona se vacunó, pero más que eso no es. Y dentro de toda la población que se vacunó, cerca de, aquí en la región del Biobío, cerca de 500.000 personas, no tenemos algún efecto adverso. Entonces, significativo en comparación a la cantidad de prevención que hay, y disminuimos muchas muertes. Sí. Y eso es, o sea, vamos a disminuir personas fallecidas en comparación a una irritación, en comparación a lo mejor un aumento de temperatura que se trata con un antipirético, la persona puede tomar, que son menos los casos que le sucede eso con una vacuna, pero la cantidad de fallecidos va a bajar significativamente. Acuérdense que la influenza, si no hubiera vacunación, la influenza es mucho más peligrosa que el COVID-19. Pero no, y este es un tirón de oreja aquí, mi señora Adriana, y a toda la gente que no se quiere vacunar, con amor, porque en el fondo también la familia se preocupa, trata de ahí de convencerlos de que vayan a vacunarse, esa es la idea. Sí, pero finalmente no tiene nada que ver la vacuna de la influenza contra el COVID-19. No. Pero lo bueno es que tenemos vacuna para la influenza, porque la influenza igual fue una pandemia en el año 2009, que hubieron muchos fallecidos. De hecho, este año han habido fallecidos con vacuna. Sí. Por eso, si no tuviéramos vacuna, por eso todos están esperando la vacuna contra el COVID-19 lo más rápido posible. Y esperemos que llegue. Cecilia, me gustaría que hiciéramos un recuento entonces de los síntomas, la sintomatología
epidemiología y cómo podemos prevenir tanto la influenza como, en este caso, los síntomas del COVID-19. Sí. Bueno, la enfermedad respiratoria en general es tos, fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad respiratoria y para el caso del COVID el antecedente de haber estado en lugar de riesgo. Eso no hace la diferencia de un caso sospechoso a no caso sospechoso. Si yo he estado todo el verano acá, claramente no voy a pensar en COVID-19. Pero si vengo recién llegando de China o de Italia o Singapur, ¿cierto? Nosotros podemos pensar en que es un caso sospechoso. Ya, eso es como en general. Y en el caso de la influenza, bueno, son los síntomas respiratorios, ¿cierto? La verdad, cuando ya empieza la circulación viral es muy claro, sobre todo en el adulto mayor, afecta bastante. Y como bien tú decías, son cosas totalmente diferentes. La influenza, ¿cierto? La vacunación, en este minuto no hay vacuna para el COVID, pero sí es súper importante decir que si nosotros estamos cubiertos, vamos a tener una baja circulación viral de influenza y vamos a estar mucho más preparados cuando llegue, si es que llega un caso de COVID. Un dato más de influenza: las fallecidos del año 2019 fueron bastante a nivel nacional, no tengo un número exacto acá, fueron la mayoría grupos de riesgo y sin vacuna. Esas son las personas fallecidas. Los que se vacunaron tienen menos riesgo, menos tasa de la mortalidad baja de inmediato. A vacunarse entonces, a seguir las medidas de seguridad.